Yo me llamo Fede, soy parte del grupo 5, el motor de control brushless. Vamos a estar presentando justamente el control brushless. En el grupo, bueno, tenemos a Nico, a Pablo y a Martín y a Martín. Por las dudas tenemos dos Martínez. Nosotros nos propusimos a principio de año, te voy a pedir si puedes pasar ahí está. Nos propusimos controlar un motor brushless siguiendo el proyecto que había arrancado Pablo el año pasado. A esto también se nos agregó la posibilidad a principio de año, con lo que nos comentó la cátedra, de usar un motor que nos iban a prestar. Obviamente no nos imaginamos que íbamos a pasar esta pandemia a como la estamos pasando. Y la idea era usar un motor brushless. ¿Y por qué? Bueno, son los tres puntos que están ahí. Por un lado, la alta eficiencia que tienen los motores brushless debido a la falta de rozamiento. Por otro lado, el bajo mantenimiento. Generalmente los motores con escobillas requieren mucho mantenimiento por ese mismo rozamiento. Y por último, que es la parte, digamos, mala de usar un brushless, que es la complejidad del control, que bueno, es donde más tuvimos que hacer el foco nosotros. Ahí está. Entonces, a principio de año lo que nos propusimos fue, bueno, empezamos a hacer todo un trabajo de investigación sobre los motores brushless. No sabíamos que más a final del año íbamos a tener clases sobre esto, entonces, bueno, eso lo fuimos viendo un poco con anticipación. Y nos encontramos con que están los motores con una BAC-MF tipo trapezoidal y los que tienen una BAC-MF tipo senoidal o sinusoidal, que son les dicen como máquinas, les dicen máquinas de imán permanente, los PMSM, están ahí abajo. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar con el control trapezoidal, que era un poco más sencillo. Te pido si puedes pasar. ¿Y cuál era la idea? Era detectar la señal de BAC-MF del motor usando un método sensorless que implica menos mantenimiento, menos posibilidad de fallo, como bien hablaba la clase pasada, que nos dieron esa clase magistral de motores, que justamente lo que nos comentaba era que los sensores de efecto Hall es lo que más termina fallando. Y por otro lado nos permite un control de posición y velocidad excelente, excepto en el arranque que, bueno, se hace un control a lazo abierto directamente, se hace girar un poco el motor a lazo abierto. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Que después de hacer un trabajo de investigación, conseguimos la data del motor, que bien nos alcanzó, se me fue el nombre, Rodrigo, me parece, no me acuerdo, ahora no quiero inventar. Sí, Rodrigo, está bien, lo inventaste. Bien. Que nos alcanzó Rodrigo, y cuando vimos la señal de BAC-MF, vimos que esa señal no era trapezoidal, sino era sinusoidal, por lo tanto el motor es un PMSM y tuvimos que hacer todo un cambio de planes ahí. Pásame, digamos, ahí está. Ese camino que se ve ahí abajo, terminamos yendo por el tema de BAC-MF sinusoidal. Pásame. Entonces nos encontramos con estos problemas que el control trapezoidal que nosotros ya teníamos simulado lo íbamos a tener que cambiar totalmente. El trabajo de investigación que habíamos hecho más profundo en los motores de tipo trapezoidal lo tuvimos que encarar para los PMSM. Y el control de BAC-MF de estos motores PMSM es bastante más complicado, por lo que también en los datos que nos pasó Rodrigo, estos motores los arma con sensores Hall, por lo tanto el control pasamos a hacerlo con los sensores. Buenas tardes, soy Martín. Bueno, este es el diagrama general del modelo que desarrollamos en Simulink. A cada bloque le asignamos un color para hacer referencia. En azul podemos ver lo que será el firmware del microcontrolador. En verde tenemos el hardware, la tapa de potencia. Y en naranja tenemos el motor que viene integrado con los sensores de efecto Hall. Estos sensores de efecto Hall, el modelo que tenía Simulink, no los pudimos utilizar para los 10 pares de polos que tenía el motor que nos donaron, y tuvimos que generar un bloque específico que sería el amarillo, que vamos a explicar más adelante. La siguiente.
Muy bien. Esto es el parámetro del bloque de Simulink, que es de la biblioteca Simscape, y es el único bloque que tiene parámetros reales de la hoja de datos del fabricante. Siguiente, la otra. Bueno, acá tenemos el inversor de 6 pasos, se pueden ver los 6 transistores que son ideales, los sensores de corriente y tensión, que son trifásicas, y abajo tenemos los diagramas de corriente y tensión con un duty del 100% y el otro es con duty del 50%. Estos gráficos nos ayudaron para dimensionar los componentes de potencia de los transistores y los drivers de la placa. La próxima. Bueno, acá tenemos los inversores, los sensores de efecto Hall que el fabricante nos pasó las especificaciones. Están a 120 grados eléctricos entre sí y las señales son digitales, como se pueden ver en ese ejemplo. Ese ejemplo es para un motor de 2 pares de polos y cumple 2 ciclos eléctricos por cada giro del rotor. En nuestro caso tenemos 10 pares de polos, por lo que tenemos 10 ciclos eléctricos en uno de los giros del rotor. Este fue un problema de que no pudimos resolver con este modelo de Simulink, por eso en la siguiente vamos a ver el bloque con que lo resolvimos. Acá está. El bloque, listo. Ahí pasamos. Ahí se ven hay varios bloques. En el bloque azul del centro se ve cómo pasamos de ángulo eléctrico a ángulo mecánico a ángulo eléctrico. Para resolver eso nos ayudamos con una rutina de MATLAB que con los pares de polo, dependiente de cualquiera les pongamos, lo resuelve el ángulo eléctrico. Y el otro bloque resuelve de ángulo eléctrico a sector para la lógica de conmutación. Siguiente. Bueno, esta es la lógica de conmutación y podemos ver que cada uno de los estados de la lógica es la combinación de los transistores prendidos. Esto genera un ángulo predefinido que, claro, el rotor va a seguir. De alcanzarlo, el rotor va a perder el torque, que es algo que vamos a buscar evitar. El séptimo estado es el estado apagado. Después vamos a explicar más adelante, pero con el PWM apagamos todos los transistores o elegimos los transistores de apagado. La siguiente. Bueno, y el motor de PMSM, como dijo Federico, se excita con señales senoidales. Nosotros logramos tener una señal cuasi senoidal, como la que se ve ahí en la imagen generada. No tenemos acceso al neutro, al centro de la estrella, por lo que, bueno, esto sería una estimación. Y para lograr esto, tenemos 3 transistores activos al mismo tiempo, uno por fase, y bueno, listo. Al no ser accesible el centro de estrella, no, es una señal que no la podemos medir. Sí, siguiente. Bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás. Bueno, llegamos a lo que es el control de velocidad. Nosotros lo estamos haciendo por PWM. Es un control muy sencillo, consta de 2 componentes. Esencialmente es un interruptor que va conmutando entre 2 entradas y el generador de PWM que está atado
a un duty que nosotros ingresamos como dato. Como mostró Martín antes, que hay 6 estados lógicos y un séptimo estado que nosotros llamamos estado off. Lo que hace este conmutador es justamente, cualquiera sea el estado que haya elegido la lógica esta de elegir el juego de transistores en función del ángulo eléctrico, lo que hace este PWM o esta etapa de PWM es conmutar entre ese estado y el séptimo estado, que es el de apagado. Por ejemplo, si habláramos de un duty de 25%, este interruptor conmutaría en mitades iguales a lo largo de un periodo de tiempo. Y acá se ve en el margen izquierdo, bueno, el resultado de haber conmutado más o menos a un 50%, cuál es tanto la señal de polarización de tensión, que es la roja, como la de la corriente resultante. La siguiente slide. Acá, siguiendo en el bloque de PWM, vemos cómo cada uno de los estados, de los 6 estados, se va conmutando con aquel séptimo estado que era de apagado total del motor. En este caso, que hay un duty de 25%, se ve claramente que el 75% del tiempo, el estado, digamos, en el que permanece ese 75% es el estado número 7, que es de no polarizado del motor. Siguiente. Bien, también acá, con un duty de 25%, acá lo que levantamos es la señal de tensión con la que estamos, digamos, excitando una de las fases del motor. Y también con un 25% se ve claramente que en el periodo total, solamente un 25% o un cuarto del total corresponde a tener una tensión de entrada de 48 volts, que es la de nuestra fuente de entrada. Siguiente. Me olvidé mencionar algo que... No, que lo voy a decir después, perdón. Bueno, acá lo que hicimos fue levantar una familia de curvas de velocidad lograda en el eje del motor, todas dependientes del duty elegido. Elegimos 4 características que nos parecieron más representativas, de 25, 50, 75 y 100. Y cualquiera sea el caso, cualquiera sea la curva que elijamos, si nos acercábamos un poco, íbamos a ver un pequeño ripple en la velocidad de salida. Y ese pequeño ripple se explica más que nada porque nosotros estamos colocando el campo magnético rotacional en 6 posiciones prefijadas, default, de 60, 120, 180, 240, 300 y 360 volts. O sea, vamos moviendo nuestro campo en forma discreta, no en forma suave. Y eso explica que haya pequeñas pérdidas de torque a lo largo de los 360 grados de giro de motor. Y eso es lo que genera este pequeño ripple. Si quizás hubiésemos trabajado un poco más la lógica de conmutación y hubiésemos hecho transformadas del tipo Clark y Park, como las que había explicado en su momento Matías, hubiésemos podido lograr una curva de velocidad mucho más suave. Pero nos pareció, y así lo acordamos con los profesores también, un ripple tolerable, bajo, y que incluso cargando al motor con una inercia un poco mayor a la de la simulación, que pusimos 1 kilo en el eje, ese ripple incluso se puede aplanar bastante más. Así que no nos parece un problema. Siguiente slide, por favor. Bueno, acá tenemos una curva representativa de cada uno de los giros del motor. Estos dientes de esta triangular, cada uno representa un giro total del motor, 360 grados. Y por debajo, y vamos al siguiente slide, por debajo, bueno, hicimos un zoom de lo que figuraba por debajo porque comparábamos, bueno, en cada giro de motor, la cantidad de veces que transitábamos los 6 estados, las 6 posiciones de nuestro, en definitiva, de nuestro campo magnético. Y en este caso se ve claramente que transitamos los 6 estados 10 veces por cada giro de motor. Y eso
tiene una correlación directa con que nuestro motor tiene 10 polos. Siguiente slide, por favor. Bueno, siguiendo con lo mismo, es la misma curva, nada más que tomada en una simulación de más tiempo, y se ve claramente cómo los picos de la triangular, a medida que el motor va ganando régimen, partimos de una simulación con el motor detenido y va ganando velocidad de a poco, las puntas de estas triangulares se van cada vez juntando más, porque, por supuesto, cada giro de motor se hace en un menor tiempo, y eventualmente, al llegar a los 3000 RPM de velocidad final, y volvemos un segundo a la PPT anterior, Martín. Llegando eventualmente a las 3000 RPM, nosotros sacamos como dato, bueno, ¿qué tiempo transcurre estando en cada uno de los estados? Ese dato, el tiempo que nos paramos en un solo estado, la duración de cada estado, era un dato que teníamos que tener en cuenta al momento de seleccionar la frecuencia de nuestro PWM. Era un valor base sobre el que nosotros nos paramos y decíamos, bueno, nuestro PWM tiene que tener de esta frecuencia para arriba. Eventualmente, y considerando también las capacidades de nuestro microcontrolador y las potencias de switcheo que podía disipar digamos, nuestra etapa de potencia seleccionada, nuestros transistores seleccionados, bueno, terminamos decidiendo que esa frecuencia de PWM tenían que ser 500 Hz. Esa es la frecuencia que elegimos. Y yendo a la última slide, que tiene que ver con lo que es toda la simulación hecha en Simulink, perdón. Acá pusimos dos gráficas, ambas de corriente absorbida por el motor, ambas también indicando la tensión de polarización en cada una de las fases, una al 100% y otra al duty. Se ve que no importa el duty que nosotros hayamos puesto de trabajo, los picos de corrientes demandados por el motor son muy similares en ambos casos. Y en base a estos datos de corriente absorbida por el motor, es que nos paramos sobre estos datos como para después dimensionar y elegir los componentes que tienen que ver con la etapa de potencia que los muchachos después van a seguir desarrollando. Bien, ahora les voy a hablar un poquito de lo que hicimos a continuación. En función de la simulación que acá preparamos de MATLAB con Simulink, y algunos datos del motor, que fue los que les mostramos que cargamos, usamos una estructura muy similar a la que vimos en las clases, que es la que nos comentó Matías. De hecho, las librerías, como pueden ver, son las que nos suministró Matías. Planteamos este circuito y usamos acá un modelo de motor, como se puede ver, un RL, que no es realmente cómo funciona el motor, pero vamos a ver que no cambia tanto para lo que estábamos buscando nosotros. Este resultado, estos valores que se ven acá, son el resultado de varias iteraciones. Entonces, ahora les vamos a explicar un poquito cómo llegamos a eso. Pido que pases el slide. Bien. Acá lo que se ve en verde es la tensión que cae sobre el diodo D1, que es el que teníamos antes. Vemos que esa tensión anda en el orden de 48 volts, debido a que está en función de que nosotros tenemos una alimentación por un lado de 12 volts y por otro lado tenemos una alimentación de 50 volts para el motor. 12 volts más que nada para el driver de potencia y la primera etapa, y los 50 volts para el motor. Entonces, de acá sale que íbamos a usar un diodo que tenía una tensión de ruptura por abajo de estos 48 volts, entonces ahí fue una de las iteraciones de los cambios que tuvimos que hacer. Quiero que pases. Ahí. Después también el tema de la tensión en el capacitor 1, para definir el capacitor qué tensión tiene que soportar. Estábamos viendo en el orden de los 12 volts, que es justamente la alimentación que tenemos. Por lo tanto, el capacitor probablemente
tengamos que usar uno de 18 a 25 volts en función de este parámetro. Pasame el slide. Y después acá, sumando a lo que decía Nico antes, una vez que definimos que la frecuencia del PWM iba a ser 500 Hz, que por más que es baja, creemos que va a estar bien. Esto es algo que la verdad tenemos que probar realmente con el motor. Y está más que nada en función de lo que nuestro microprocesador o microcontrolador, mejor dicho, nos permite. Y también en función de las pérdidas por conmutación del transistor. Entonces nosotros vemos que para 500 Hz la simulación nos daba que las pérdidas rondaban entre los 10 y 11 watts. Nosotros elegimos un transistor, el que aparece ahí, el IPv062N15N3, que permite disipar hasta 300 watts, que en principio parecería que es algo muy sobredimensionado, pero no hay que olvidar que nosotros también lo consideramos para a futuro poder implementarlo con tensiones más altas o frecuencias más altas. Entonces te pido que pases slide. Por ejemplo, hicimos una simulación con un PWM a 30 kHz, aunque no lo vamos a poder implementar con el micro, y ahí la potencia de pérdida de conmutación rondaba cerca de los 90 watts. Por eso es que elegimos ese transistor y no otro. Te pido que pases slide. Y acá lo que hicimos fue una simple simulación para básicamente asegurarnos algo que vimos en clase, que es que a medida que nosotros fuimos cambiando la frecuencia, anotamos para distintos valores de frecuencia de PWM qué pérdidas de conmutación teníamos. Trazamos una curva, una aproximación, y vemos que es extremadamente lineal. Por lo tanto, las pérdidas de conmutación son claramente proporcionales a la frecuencia de trabajo. Algo que ya sabíamos, pero queríamos confirmar con el simulador. Pásame el slide. Y por último, una cosa que también hicimos con el LTSpice fue hacer un análisis por Monte Carlo, es decir, una iteración tomando 500 Hz, que era la frecuencia que terminamos definiendo, y haciendo variar la resistencia de armadura de ese motor, de ese modelo de motor que consideramos, variándola desde 0,22 ohm hasta 5 ohm a pasos de 0,22. Y nos encontramos con estos gráficos que básicamente lo que nos están diciendo es que no hay correlación, por las dudas, aclaro, ¿no? Esos gráficos son de las pérdidas de conmutación en el transistor. Que básicamente las pérdidas de conmutación del transistor no dependen de la carga que le estamos poniendo. Y esto como que justifica lo primero que les mencionaba de que por más de que el modelo del motor no sea real, no sea correcto en el LTSpice, para lo que nosotros estamos haciendo en la simulación iba a funcionar bien. Acá lo dejo a Pablo. Perfecto. Buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, un poco sumando a lo que explicaba Fede, ese es el diagrama interno del driver que terminamos usando, que es el IR2110, que lo habíamos visto en clases también, nos pareció que iba a andar bien, y digamos, más allá de todo lo que corroboramos con las simulaciones, también nos apoyamos en varias notas de aplicación que nos explicaban, por ejemplo, cómo calcular este capacitor de bootstrap, que nada, en definitiva era sacar, características de carga del gate, por ejemplo, no sé, corrientes de fuga que puede tener el capacitor, porque suele ser un capacitor electrolítico, la tensión de caída en el diodo que contaba Fede, que en un principio habíamos puesto uno de una tensión de ruptura de 30 volt y nos dimos cuenta que se podía romper. Entonces, bueno, mucha minucia que lo pusimos en un Excel. Llevamos un valor que según esta nota de aplicación nos decía, bueno, el valor mínimo del capacitor tiene que ser 370 nanofaradios. Y después, cuando uno seguía avanzando, como una regla de diseño, y para tener un factor de seguridad nos recomendaba multiplicar ese valor que habíamos calculado por 15, y que con eso uno estaba como protegido y funcionaba de manera holgada. El cálculo de este capacitor lo hicimos con una frecuencia de conmutación de 30 kHz. Ahí me terminó dando 4,7 microfaradios, y en la misma planilla reemplazando por 1 kHz o del orden de los 500 Hz, como fue el PWM que le da el micro que usamos,
nos daba en el orden de los 10 microfaradios, o sea que no había tanta variación en el valor. Con eso, bueno, era más que suficiente. La siguiente. Bueno, este fue el circuito, una de las etapas, digamos, de los semipuentes que terminamos haciendo. Esos son los valores finales que nos quedaron, los componentes. Acá algo que hay que no mostramos antes es una resistencia tipo Shunt para poder hacer mediciones de corriente, más que nada orientada a las protecciones o ver si hubo algún bloqueo o no está funcionando como se espera. Así que bueno, eso. No sé. Siguiente. Bueno, usamos un Arduino Nano, por eso es bastante limitado. La idea a futuro es poder usar un micro mucho mejor, que tenga mejor frecuencia en PWM. Siguiente. Bueno, ese es el circuito de entrada de los sensores de efecto Hall. Seguí, Martín. Eso es un módulo que usamos para alimentar la tensión, que la idea futura es poder hacer una fuente book o algo un poco mejor diseñado, pero bueno, eso nos quedó pendiente. Y bueno, en la siguiente vemos un poco cómo terminó quedando el layout del circuito. Acá, bueno, cómo manejamos niveles de corriente altos. En lo que es corriente de RMS estábamos en el orden de los 30 amperes más o menos, y teníamos corrientes picos de 75, así que bueno, trabajamos con muchos polígonos para soportar bueno, esos niveles de corriente. Y ahí la dificultad que tuvimos es para unir, digamos, el par de transistores en el punto medio que después alimenta cada fase. En el CAD pudimos como indicarle al fabricante cuando mandamos a hacer la placa que esa área de la pista, digamos, no tenga la máscara para después poder estañar esa pista y que soporte más corriente, porque, a ver, en la siguiente, Martín, ahí pueden ver que la unión entre los dos transistores, nada, es a propósito que está sin la máscara, para, bueno, poder estañarlo y probar. De todas maneras, ¿no? Este es un primer prototipo y, bueno, la idea es, si lo podemos lograr construir en algún momento, probarlo y seguramente, bueno, haya que tocar muchas cosas, hacer la placa mucho más chica, capaz que en vez del Arduino Nano incluir el micro ya en la placa. Bueno. Y después, por último, bueno, tenemos una simulación 3D de cómo quedaría hoy la placa. Así que, bueno. Bueno, yo soy el otro Martín, no sé si me escuchan bien ahí. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, bueno, yo que iba a dar un poquito la conclusión. Con el grupo creemos que este es un proyecto muy interesante porque más allá de que sea un proyecto obligatorio para una materia, como tantos otros, nos permitió utilizar conceptos que por ahí no son tanto de potencia, son más de control, y juntar las dos materias, digamos, es como que lo hace interesante, más allá de que no pudimos llevarlo a cabo en la realidad, no pudimos tener la placa en la mano y conectar el motor y probar cómo gira y esas cosas. Creemos que le dimos un ángulo muy interesante al proyecto, empezando desde el lado del control, entendiendo cómo funcionaba el motor, dando un paso hacia atrás porque teníamos que cambiar de tipo de motor, del VLDC al PSMS. Pero esto nos permitió aprender bastante cómo era la morfología, el método de trabajo con los motores. Y bueno, tenemos que considerar que al no poder probarlo en vivo y en directo, hay muchas cosas que están pendientes, porque por ejemplo el tema del ruteo de la placa, nos gustaría saber si realmente las pistas aguantan la corriente de pico, si el transistor va a calentar en máximo régimen,
Hay muchas cosas que estarían buenísimas poder llevarlas a cabo, pero bueno, evidentemente el tema pandemia y el tema tiempo también nos jugaron en contra en este sentido. Pero creemos que logramos el objetivo, que es hacer funcionar el motor, controlarlo correctamente, y bueno, tenemos todas las simulaciones que nos demuestran esto mismo. Así que bueno, eso es todo.